días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Estamos en el tema de teología en un mundo cambiante y hoy estamos en la última sesión. Estaremos hablando sobre distintivos de la generación Z. Bueno, ese es un tema para mí fue nuevo porque hasta donde yo entendía era los millennials y uno hasta ahí como que se quedó entendiéndolos a ellos, pero este es un tema muy interesante porque yo creo que no hemos escuchado mucho de esto. Sin más, vamos a orar por esta clase. Padre, te damos gracias por el pastor Jeff, Señor. Gracias por este tiempo donde tú has ampliado, Señor, la cosmovisión, nuestro entendimiento acerca de la cultura y sus cambios, Señor, y cómo podemos enfrentar esos cambios. Pedimos, por el día de hoy, pedimos que nos des claridad, que nos des dirección, nos des tu revelación a través de tu palabra. Padre, bendice al pastor Jeff, bendice su familia, sus hijos y su ministerio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor Jeff, le damos la bienvenida. Muy bien, gracias. Qué privilegio otra vez estar con ustedes en pues esta última clase acerca de entender cosas de teología y cosmovisión y antes de seguir adelante, quiero mencionar dos cosas. Primero, gracias a María Inés y Carlos, pastores, amigos. Ustedes son de tanta bendición y gracias por todo lo que están haciendo y por esta oportunidad de yo participar en esto. Y segundo, lo que he tratado de hacer en estas semanas es que he tratado de darles no la información de todas las cosmovisiones o de todas las religiones o de todas las maneras que la gente vive, porque eso tomaría 1 o 2 años. Lo que he tratado de hacer es darles herramientas para que ustedes mismos puedan estudiar estas cosas y comprenderlos y así comenzar a conectarse haciendo un ministerio, hablando con personas con diferentes perspectivas, creencias, maneras de vivir y todo eso. Entonces, gracias. Y para ir terminando, vamos a enfocar en algo que sí es un poco más específico y es la generación Z. Y en pensar en toda la trayectoria de lo que hemos hecho, yo pensé, sería bueno hablar de ellos porque ellos mayormente son los que son de ahí por 10 años a 25 años en estos momentos. Eso no está completamente definido todavía por la gente que estudian y definen estas cosas, pero está por ahí. Los que tienen 10 a 25 años más o menos. Y hemos tenido mucha atención y mucho énfasis en los milenios, pero la realidad es que ese grupo pues ya está un poco más grande, tienen más o menos sus 25 a 39, 40 años de edad por ahí. Entonces es un grupo que ya está bien formado y adulto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar con los milenios y algo que tiene que ver con ellos, porque lo que les voy a mostrar de los milenios todavía no existe para la generación Z de una manera bastante definida. Pero lo que quiero hacer con esto es mostrarles una trayectoria de algo. Esto es lo importante, lo que estoy mostrando para comenzar. Entonces, hay algo interesante en cuanto a los grupos religiosos y las diferentes generaciones. Y voy a comenzar con esto. Y muestra los diferentes, lo que llaman cohortes de cada generación. Y lo que hace, y para entender esta gráfica bien, es que tiene cada religión, por ejemplo, budismo, catolicismo, protestantes evangélicos, los hindú y un montón de diferentes grupos. Y de ahí divide dentro de esa religión qué porcentaje de cada generación está en esa religión. O sea, en esa religión de 100%, cada grupo generacional lleva qué porcentaje del total.
Entonces, vamos a mostrarles unas diferentes cosas con esta misma gráfica y muestra primero que dentro de los protestantes evangélicos, el grupo de los milenios llevan más o menos está combinado los dos números al lado izquierdo, hay 11% y 12%, un 23% de los protestantes evangélicos son milenios. Y eso es interesante porque de la generación anterior, que es la generación X, es un 28%. La generación antes de eso, 35% de los protestantes evangélicos son de esa generación. Entonces, solo un 23% son los milenios. Cada generación va bajando. Vamos a ir a la próxima pantalla y muestra, pensamos por un momento en los católicos, los protestantes que son morenos, y esto está hablando de Estados Unidos, claro, y lo que llaman los protestantes mainline, que son unas de las organizaciones o denominaciones que tienen una tendencia un poco más liberal teológicamente hoy en día, como los luteranos, algunos de los presbiterianos y algunos metodistas y algunos más. Y lo que podemos ver ahí también es que los números van bajando en cuanto a los milenios comparado antes. Los católicos sería un 22%, los protestantes morenos un 26% y los protestantes mainline un 20%, y todos esos porcentajes están más bajos comparados a las generaciones anteriores. Seguimos adelante y voy a mostrarles unas cosas más. Por ejemplo, los budistas y los musulmanes. Ellos son bastante increíbles. O sea, en cuanto a los budistas, 40% de los budistas son milenios, que es un número más alto comparado al 23% de la generación X. Los musulmanes tienen un número también bastante alto, puedes ver ese 29% más alto que las generaciones o la generación anterior. Y el grupo abajo que se llama los nones, los que no tienen ninguna conexión con ninguna denominación o religión, también están subiendo, y ellos combinados están en 44% en cuanto a los milenios, que también está aumentando. Entonces podemos ver algo aquí, que fuera de los protestantes, los católicos, los números en cuanto a budistas y musulmanes están subiendo en sus próximas generaciones, donde entre nosotros los creyentes los números van bajando. ¿Qué está pasando? Y el segundo de abajo, que son los creyentes o cristianos ortodoxos, tienen algo muy interesante. Ellos también han subido un poquito, tienen un 34% de los milenios que forman los creyentes cristianos ortodoxos, que comparado antes que era un 32%. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto es bien importante entender. Voy a mostrarles una gráfica más, quiero brincar a la próxima gráfica que está ahí, y acerca de el grupo llamado los nones, los que no tienen ninguna religión en particular. Ahora, no significa que no son espirituales, muchos de ellos son espirituales, simplemente no han concretado, llegado a una decisión de una religión o de religión de manera organizada o institucional. Entonces, este grupo también entre los milenios va creciendo más y más y más. Tú puedes verlo al lado derecho en esta gráfica.
que de cada generación va, mira, de 11% a 17, a 23, a 34 y a 36% de los milenios más jóvenes. Entonces estamos viendo ese número aumentar más y más y más. Y con la generación Z, aunque no tenemos estadísticas firmes, nos estamos dando cuenta que el mismo movimiento está ocurriendo. O sea, parece que vamos en la misma dirección con la generación Z. ¿Y por qué es que todo esto es tan importante? Porque nosotros con esto tenemos que entender, pues, cómo hacemos ministerio, en qué manera lo hacemos, para realmente impactar a esta próxima generación, la generación Z, para que ellos estén firmes en la fe, para alcanzarles a ellos, para el Señor y todas esas cosas. Muy rápido, y esto no está en ninguna pantalla, muy rápido quiero mencionar que todo lo que enseñé la semana pasada en la tercera clase tiene mucho que ver con esto. O sea, si quieres resolver esto, si quieres llevar a cabo una iglesia que va a impactar a esta generación, la gran mayoría de lo que yo enseñé la semana pasada tiene cosas que son bastante aplicables para las generaciones anteriores y también para esta generación. Pero hoy el enfoque es realmente entender cómo es esta generación Z. Y voy a compartir unas cosas aquí, 3 cosas principales. Aquí están unas características de ellos. La primera es esta: conexión con el Internet, o sea, redes sociales, Internet, todas esas cosas. La realidad es que ellos son la primera generación que han vivido sus vidas desde bebés completamente, totalmente conectados al Internet. El mundo de ellos es un mundo completamente diferente. Y con esto hay unas cosas importantes de entender. Entonces voy a compartir unas de estas cosas. Primero, ellos tienen amistades con personas desconocidas, o en otras palabras, ellos conocen a personas a través del Internet y conocen sus nombres y hablan juntos, pero nunca han visto sus caras. No llevan a cabo una relación como presencial donde los van a ver. Ellos conocen a personas en otras partes del mundo y la única conexión que ellos han tenido con ellos es a través del chat, de hablar por Internet. Relaciones, amistades que han sido formadas a través de, por ejemplo, puede ser hasta los juegos de video, ¿no? Donde uno está jugando cualquier juego de video conectado al Internet y comienza a formar relaciones con personas ahí, personas que tienen algo en común, que es ese juego, pero personas que nunca conocerían en su mundo regular fuera del Internet. Entonces, ellos lo han llevado mucho más. Ahora, nosotros entendemos que conocer personas por Internet ha existido ya por un buen rato. Por ejemplo, hay tantos sitios o páginas web donde gente van para comenzar noviazgos y relaciones y claro, eso es comenzar una relación a través del Internet. Pero en muchos casos, nuestros jóvenes y adolescentes y hasta los niños también están formando relaciones a través del Internet donde es posible que nunca los van a ver de manera presencial. O sea, ellos van a llevar 5, 10, posiblemente 20 años o más con relaciones con estas personas por Internet. Es un mundo muy distinto. También, segundo, en cuanto a esta conexión con el Internet, es lo siguiente, es que es un mundo más diverso. O sea, a través del Internet, ellos ya tienen acceso a muchas cosas diferentes y diversas.
Entonces ellos pueden, a través de hablar con diferentes personas, leer artículos, estar entre Snapchat y estar en TikTok y estar en todos estos apps que hay, Instagram también y un montón de otros. Ellos tienen acceso a diferentes perspectivas, diferentes puntos de vida, diferentes culturas, diferentes religiones, un montón de diferentes cosas. Ellos tienen ahora perspectivas muy diversas. Y con esto es algo muy interesante, porque no solamente se trata del Internet, pero es algo interesante en cuanto a la diversidad y la generación Z, porque los números, otra vez aquí en Estados Unidos, de los que son puro blanco, pues como yo, van bajando, y en la generación Z es un 52% que son más blancos como yo. Ahora, de los asiáticos, ese número va subiendo un poco, todavía es muy pequeño, 6%, pero va subiendo. De los morenos es más o menos igual el número comparado a generaciones anteriores, pero algo muy interesante. Los hispanos aquí en Estados Unidos van subiendo grandemente y 25% de la población de la generación Z son hispanos, que es 8% más alto que los milenios y es 13% más alto que la generación X. Yo creo que una de las causas principales de esto es la inmigración que sucedió mayormente en la década 90 aquí a los Estados Unidos, y ya sus hijos están creciendo aquí en los Estados Unidos, entonces hay mucho más hispanos aquí en este país. Y yo creo, y nada más estoy como depositando, inyectando esto, especialmente para los que estamos aquí en Estados Unidos. Yo sé que hay gente de todo el mundo aquí mirando y participando, pero aquí creo que tenemos una oportunidad increíble acerca de generación X, porque como tenemos el aumento de hispanos aquí en este país y tenemos valores que han sido mayormente definidos por una perspectiva bíblica, aun si las personas no son todos creyentes, si los hispanos no son todos creyentes, muchos tienen perspectivas bíblicas o más o menos bíblicas, y tenemos una capacidad muy grande de alcanzarles y concretar las creencias de la palabra para seguir impactando el mundo. Entonces, es un mundo muy diverso. Pero la tercera cosa acerca del Internet es esto, que es un mundo menos diverso o más tribal. Y sí, yo sé, suena como una contradicción. A la misma vez, bueno, déjame definir lo que significa cuando digo más tribal. Y yo he hablado de tribus un poco en el pasado acerca de diferentes tiempos en la historia, el premodernismo, el modernismo, el posmodernismo y el supramodernismo. Pero el concepto de tribus son personas que tienen algo en común o muchas cosas en común con un grupo pequeño. No estoy definiendo un número específico, pero donde ellos se quedan en una burbuja de ese tribu, donde ellos creen igual con otras personas y no están expuestos a otras cosas fuera de ese grupo. Entonces es muy interesante, porque aunque el Internet ha abierto la oportunidad de personas tener acceso a información y personas y culturas más diversas, a la misma vez, muchas de las compañías de redes sociales están promocionando información según las creencias de la persona,
que a veces forma una burbuja aún más grande en la vida de esa persona, donde no están expuestos a otra información. Entonces, aunque el Internet provee la oportunidad de conectarse con diversidad, al mismo momento muchas de las compañías atrás del Internet y redes sociales andan empujando promociones, historias, noticias y cosas que alinean de una manera con esa persona. O por ejemplo, si esa persona anda leyendo varios artículos políticamente por decirlo aquí en Estados Unidos, por los republicanos, muchas de las redes sociales van a empujar artículos de republicanos o de esa perspectiva a esa persona. Entonces se quedan en esa burbuja. Igual pasa con demócratas o con cualquier otro grupo político. Entonces, el Internet tiene la capacidad de mucha diversidad, pero a la misma vez hay muchas personas que están siendo más fuertes en sus burbujas de creencias, porque las redes sociales limitan muchas veces el acceso que ellos tienen a diferentes fuentes de información. Pero punto siendo en todo esto que la generación Z está conectado de gran manera con todo lo que tiene que ver con el Internet y redes sociales. La segunda cosa, característica de ellos, es que ellos tienen una confianza más grande en marcas auténticas. O sea, en compañías que ellos perciben ser más auténticas, ellos tienen más confianza. Por ejemplo, cuando esa marca promociona su producto usando, por ejemplo, un actor, un músico, alguien famoso, una persona en que ellos confían, entonces eso hace a esa marca para ellos más auténtica. Pero yo estoy añadiendo algo aquí y voy a seguir desarrollándolo. Cuando digo confianza en marcas auténticas, estoy añadiendo la palabra supuestamente. Y lo digo por una razón muy específica, la cual voy a desarrollar en estos momentos. Pero tú y yo podemos entender el concepto. Que una marca, una compañía puede tener una persona famosa promocionando su producto, pero tú y yo sabemos que eso no significa que es buen producto. Pero como estos jóvenes y adolescentes viven tanto de su vida online y en el Internet y redes sociales, mucho de lo que ellos perciben como auténtico tiene que ver con lo que están mirando a través de una pantalla. Entonces esto es muy, muy importante de entender. Y voy a seguir con el tema, pero quiero llegar a la tercera cosa aquí de una característica de la generación Z. Es que ellos han sido definidos por COVID-19. O en otras palabras, cuando pasó 2001, el ataque terrorista aquí en Estados Unidos, el 9/11, yo tenía mis 22 años de edad. Eso era una experiencia que marcó mi generación. Y cada generación muchas veces pasa por algo que marca sus vidas. Y el COVID-19 y todo lo que ha pasado con esto va a marcar las vidas de los jóvenes. Por ejemplo, solo la opinión de máscaras y de cerrar negocios y todo eso ha creado un tribalismo, tribus mucho más separados, donde personas creen que son a favor 100% de máscaras o anti-máscara o a favor pro vacuna o antivacuna y todas estas cosas que han causado a través de COVID separaciones más grandes con la gente.
Y también piensa por un momento en el hecho de que durante COVID-19 muchos de los jóvenes, adolescentes, niños, no tenían acceso a sus relaciones, sus redes sociales. Y cuando hablo de red social no estoy hablando de Instagram, estoy hablando ahora de sus relaciones y amistades que ellos veían en la escuela y todo eso. No tenían el acceso igual a esas relaciones que antes de COVID. Y eso también los va a marcar, esa falta de relación. Y claro, ellos con sus teléfonos y todo podían enviar sus textos y hablar con sus amigos de esa manera, pero todavía era muy diferente, muy diferente. Entonces, quiero tomar todo esto, tomar todas estas características y llevarlas a un concepto que creo que es importante de entender. Y voy a poner aquí primero una gráfica para mostrar algo, que entre la generación Z hay mucho más de ellos que están en la universidad. O sea, el número ha subido. Y ellos ahorita están, de los que están de 18 a 21 años de edad, 57% de ellos están en la universidad, comparado a 52% de los milenios en la misma edad de los milenios. O sea, cuando los milenios en 2003 tenían entre 18 a 21 años de edad, hubo 52% de los milenios en las universidades y antes de eso 43% de la generación X. Y algo que ha causado este aumento también son los hispanos aquí en este país. Pero el punto es que hay un número más alto que están en las universidades. Y claro, en muchos casos, las universidades pueden servir como una oportunidad de conseguir un mejor trabajo en el futuro, especialmente si estudian cosas como ingeniería o para ser un maestro, cosas de esa manera. Pero la realidad también es que muchos de esta generación se han convertido a que la educación sea su carrera. O en otra manera de decirlo, es que estudiar e ir a la universidad es como una extensión de su adolescencia, donde ellos no tienen que vivir la vida real porque siguen en esta burbuja de educación por muchos años sin tener que conseguir un trabajo. Las estadísticas muestran que muchos más de los jóvenes ya a los 25 y hasta 30 años siguen viviendo con sus papás. Entonces viven sus vidas como de adolescencia y juventud por mucho más años ahora comparado a antes. Y esto está pasando con la generación Z. Y esto es importante de entender. Entonces tenemos una variedad de factores y voy a traerlos todos juntos aquí en una lista muy rápida. Quiero que vean esto. Cuando todo está enfocado en apariencias, piensa por ejemplo en mirar ese actor famoso que está promocionando un producto en el internet. Segundo, piensa en el internet. ¿Cuántas compañías pueden supuestamente apoyar una causa y algo importante? Por ejemplo, este mes que estamos enseñando ahorita aquí en Estados Unidos es el mes de Pride, el mes de orgullo, donde están promocionando todas las relaciones homosexual y lo de transgéneros y todas estas cosas están promocionando durante el mes de junio. Entonces, una compañía, por ejemplo, puede dar la apariencia de apoyo
apariencia de apoyo para algo, cuando realmente no hacen nada para apoyar esa cosa. Voy a dar un ejemplo real. Una compañía aquí en Estados Unidos puede dar la apariencia de estar en contra de racismo y esclavitud, mientras esa compañía que es tan grande anda usando esclavos en China para producir sus productos. O sea, es pura apariencia, y las compañías hoy en día invierten mucho dinero en crear la apariencia de algo, y pues todo, claro, para ellos es para vender sus productos. Pero nuestros jóvenes y adolescentes de la generación Z tienen mucho que ver con creer en apariencias. La educación también llega a ser algo de apariencias. Wow, mira cuánto has hecho en la educación. No es cuánto has producido, en qué has trabajado, qué has creado, dónde has invertido. Es mira a qué nivel has logrado algo. Y no es que la educación está mal, no, pues yo soy educado y creo en la educación. Pero el enfoque en esta generación es mucho más en la apariencia de algo que en el trabajo y la inversión real en algo. Entonces, cuando hay apariencias, cuando hay amistades limitadas, las que ellos forman por internet, y voy a explicar esto, cuando hay lo que llamamos peleas por internet en vez de en persona, lo que estoy diciendo aquí es que ellos piensan que contribuir a una causa se hace a través del internet. O sea, nuestras generaciones tenían que físicamente pelear, ir a la batalla. Teníamos que arreglar algo de manera presencial, pero mucho de la pelea o las peleas de tratar de lograr algo, de conseguir derechos o de algo así, ocurre con esta generación solamente a través del internet. O sea, no a través de formar una organización no lucrativa o de crear un negocio y dar trabajos a ciertas personas. No, su manera de solucionar el problema es pelearlo a través del internet. Entonces todo se convierte en algo limitado y superficial y de apariencia. Igual, COVID-19 ha contribuido a esta misma cosa, que los ha empujado aún más al internet, donde todo su día en el último año ha estado enfrente de una pantalla. Entonces, con todo esto siendo el caso, nos dirige a una realidad con la generación Z. Y es esta: la falta de relaciones genuinas y transformación real. En muchos casos, las relaciones, y no voy a decir en todos los casos, pero en muchos casos, las relaciones están formadas según apariencias y no hay relaciones genuinas. Y tampoco hay transformación real, porque lo que ellos perciben que es la transformación es simplemente decir o declarar algo por internet, pero no realmente una transformación personal y presencial con otras personas. Entonces, con todo esto, yo creo que esto nos lleva a una oportunidad increíble. Sí, a una oportunidad increíble. Porque hay unas cosas buenas que existen en esta generación y hay unas cosas que faltan en esta generación. Y al entender estas cosas, nosotros podemos hacer ministerio para alcanzarles, para discipularles de una manera mucho más eficaz. Y antes de seguir adelante, quiero decir esto. Si ustedes piensan que yo, al enfocar tanto en este tema de
apariencias y lo que parece auténtico pero no es, y todas estas cosas, que al yo decir todo esto, que es porque yo tengo una opinión mala de esta generación, estarían equivocados. Porque yo veo en esta generación un potencial tan increíble. Veo que Dios los está levantando, y si nosotros en la iglesia hacemos bien el trabajo que nos corresponde, creo que Dios nos ha dado una oportunidad aquí impresionante, porque esta generación realmente tiene una capacidad muy alta de producir y provocar cambio en el mundo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? La primera cosa es esta: debemos de invertir en relaciones genuinas. Ellos, por todo lo que está pasando por el internet, tienen una falta muy grande de relaciones genuinas. Imagínate conmigo, solo por un momento, un niño que ha tenido que comer puro arroz y frijoles toda su vida porque no hay nada más. No tiene nada más. Y en el momento que alguien le presenta una hamburguesa, una carne asada, un buen vacío para mis amigos argentinos, o sea, un pollo a la brasa para los peruanos, no sé, pero si alguien ha comido puro arroz y frijol toda su vida y alguien le presenta algo diferente y sabroso, increíble, no, es que ese niño, esa persona va a comer esa cosa tan rápido y con tanta alegría hasta se va a enfermar, porque va a comer demasiado. Cuando existe una falta de algo en la vida de una persona, cuando son presentados con algo mejor y mayor, ellos echan mano a esa cosa de forma mucho más grande. Y como esta generación ha tenido tantas relaciones no auténticas, no genuinas, ellos están clamando por relaciones genuinas. Y la iglesia, queridos, la iglesia puede proveer eso. Nosotros podemos proveer esa clase de relación. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa que nosotros podemos hacer es enseñar la diferencia entre cambio superficial y cambio real. Entonces, esta generación desea cambio. Esto es importante. Ellos quieren cambiar el mundo. Si lo dudes, pues tienes que hablar con algunos de la generación Z. Ellos tienen sueños grandes, visión grande. Ellos quieren hacer una diferencia en este mundo. Entonces, en cuanto a nosotros, nos corresponde enseñarles que activismo por internet no necesariamente va a producir el cambio que ellos quieren en el mundo. Y claro, la palabra de Dios tiene la respuesta para todo esto, y es Jesús. Y el problema en el mundo es el pecado. Y Dios nos llama y nos envía como embajadores de su reino para impactar este mundo. Y ese no es el asunto de hoy. Hablé mucho de esas cosas la semana pasada. Pero el punto es que nosotros vamos a tener que enseñarles a ellos cómo dirigir sus vidas para que haya cambio real y genuino. No solamente el poder decir un montón de cosas en las redes sociales y pensar que han cambiado algo. Entonces, con enseñarles bien, ellos tienen un deseo de cambiar el mundo, y con enseñarles y equiparles bien, ellos lo harán un gran cambio. Y la tercera cosa que fluye un poco con este concepto es la siguiente: centrar o enfocar la pasión de esta generación. Esta generación Z tiene gran pasión. Como ya dije, quieren cambiar el mundo. Y es de nosotros
ayudarles a enfocar o centrar esa pasión de una manera que va a ser para la gloria de Jesús. Entonces yo tengo una esperanza muy grande para esta generación. Yo creo que Dios va a hacer cosas increíbles y que nosotros tenemos una oportunidad impresionante. Y cuando hablo del cambio, no digo que no hay lugar para el uso del internet. No, para nada. Hay gran lugar para el uso del internet para transformar el mundo. Y esta generación sabe usarlo. Pero lo que nosotros debemos de hacer en la iglesia es ayudarles con esas relaciones genuinas, ayudarles a entender la diferencia entre cambio superficial y cambio real y auténtico. Y debemos de ayudarles a centrar y enfocar su pasión, claro, para que sea la pasión del reino de Dios en este mundo. Pero con todo eso puesto en lugar con ellos, redes sociales y el internet y todo lo que va a venir después son herramientas increíbles que esta generación es capaz de usar para seguir impactando el mundo. Entonces, esto no se trata de negarlo o quitarlos de ahí o apagarlo, se trata de enfocarlos mejor para que entiendan el poder de Dios en sus vidas y cómo usar esas cosas de internet de una manera correcta que puede impactar el mundo, y también de vivir vidas también fuera del internet con relaciones genuinas y saludables, y para cambiar el mundo también de manera presencial donde ellos están. Entonces, con todo esto, quiero dar una pequeña perspectiva bíblica que es algo que escribí en 2018 para la denominación Cuadrangular y fue publicado. En la página de notas simplemente incluí todo el artículo. Entonces ahí está el artículo que escribí. Pero aquí en la enseñanza nada más voy a mostrarles los conceptos principales. Y lo llamo generación ahora. Generación ahora. Y estoy hablando de que yo creo que Dios los quiere usar ahora, en este momento. No en 20 años, no en 30 años, no cuando son más grandes, sino Dios los quiere usar ahora. Mateo 19:14 dice esto: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Muchos aquí me imagino que se acuerdan que estas son las palabras de Jesús cuando unos padres trajeron sus niños para ser bendecidos. Y los discípulos querían impedirles y decirles, no, es que Jesús anda ocupado, Él anda enfocado en otras cosas. Y Jesús dice estas palabras: no, dejan que los niños vengan a mí, no los impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como estos. Y en la primera aquí, dejen que los niños vengan a mí, esa palabra dejar significa literalmente permitir. Lo que Jesús está diciendo aquí es que ellos tienen acceso a relación. La puerta está abierta a la relación con Jesús. Y sabe que como tú y yo somos el cuerpo de Cristo, como nosotros como pastores, líderes, padres, madres, somos el cuerpo de Cristo, debemos de tener esta misma actitud. Dejen que vengan a mí, que tengan acceso libre a la relación con nosotros. Porque si queremos que ellos conozcan a Cristo, pues tienen que conocer al cuerpo de Cristo, y yo soy parte de eso. Entonces, nosotros tenemos que en nuestras iglesias abrir las puertas a la relación. En vez de decir, no, es que estos niños, es que estos adolescentes, ahí se quedan en su esquina del ministerio de niños o de jóvenes o de adolescentes. No.
Y si quieren tener los ministerios, bien, no hay problema, pero no deben de ser o estar metidos y escondidos ahí. No, deben de tener acceso, puerta abierta a la relación con nosotros en la iglesia, una comunidad que está formando relaciones genuinas con ellos. Es tan importante. La segunda cosa que Jesús dice es esto. Él dice, no los detengan. Y esa palabra detener literalmente significa rechazar, negar o obstruir. Entonces significa lo que Jesús está diciendo, no obstruir. Otra manera de decirlo sería esto. Tú puedes abrir la puerta y decir, mira, tienes acceso libre a la relación, pero pones un montón de obstáculos en el camino que lo hace difícil para ellos llegar. Y esto es literalmente lo que Jesús está diciendo. No es que solamente tienen acceso, pero debemos de quitar los obstáculos que están en el camino para ellos llegar a mí. Y es de nosotros también quitar los obstáculos que existen para la generación Z. De mirar cuáles obstáculos en las iglesias nosotros hemos puesto para que ellos tengan y experimenten una fe genuina. ¿Qué maneras de hacer ministerio? ¿Qué maneras de predicar o de formar o de discipular o cualquier otra cosa de hacerlo o de no hacerlo que hemos hecho que pone obstáculos en el camino? Y esto es tan importante porque, como ustedes saben, con la dirección del mundo hoy en día, que anda alejándose más y más y más de los valores de la palabra de Dios en todos nuestros países, si nosotros no tenemos relaciones genuinas y un discipulado correcto, el resultado será que vamos a perder esta generación. Entonces nosotros tenemos que quitar los obstáculos que están en el camino para que podamos mejor formar relaciones con ellos y tener un discipulado donde podemos formarlos en las maneras de Cristo y su palabra. Y una de esas cosas, y nosotros realmente podemos hacer toda una lista de obstáculos, pero una de esas cosas sería el legalismo. Y es quitar los obstáculos de reglas humanas que impiden la formación de relación. Y la segunda cosa sería el control y la manipulación. Esto no está en la página de notas, pero ahí lo puedes escribir, donde líderes y pastores usan un control demasiado fuerte, una autoridad demasiado fuerte, para tratar de conseguir que los jóvenes y esta generación obedezcan. Pero la realidad es que la manera bíblica de obediencia, de producir obediencia, es de recibir el amor de Cristo y, claro, después expresar ese amor para Cristo. Y para niños y adolescentes y jóvenes, se trata de nosotros amarles primero, traerlos en relación genuina, mostrarles que son importantes y llevarlos en el camino paso por paso en un proceso de transformación donde ellos experimentan el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y a causa de esa transformación en el interior, ellos tendrán el deseo de obedecer en el exterior. Pero tantas veces en muchas iglesias, pastores ejercen un control para tratar de formar obediencia en el exterior sin transformación en el interior de la vida de la persona. Entonces, nuestro trabajo en la iglesia es quitar los obstáculos para que haya mejor acceso a relación genuina, que en ese contexto podemos formarlos y discipularlos
de una manera más profunda, más genuina, más poderosa. Entonces, esto es demasiadamente importante. Yo he trabajado con muchas iglesias, muchos pastores. Lo que en inglés llamamos mi dissertation o disertación, como mi tesis o algo así, para mi doctorado estuvo enfocado literalmente en este tema entre las iglesias hispanas aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde yo soy un pastor, y notamos que los obstáculos más grandes en las vidas de los jóvenes en cuanto a su fe para desarrollar relaciones genuinas y una fe genuina es el legalismo, y más grande aún que el legalismo es la autoridad y control y manipulación tan fuerte en las vidas de los niños y los jóvenes, que realmente dañó aquí en Los Ángeles a una generación de jóvenes hispanos que son parte de los milenios. Y nosotros aquí en las iglesias, aquí en Los Ángeles, perdimos un montón de milenios a causa de esas cosas. Y Jesús aquí dice, no, quiten los obstáculos, no los detengan, que vengan a mí. Y la tercera cosa que Jesús dice es esto. Él dice, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Me encanta que Jesús aquí incluye a todos, a los niños y los que son como los niños. Pero mira lo que él dice ahí. Él dice, el reino del cielo pertenece. El reino del cielo pertenece. ¿Qué tiene el reino del cielo? Bueno, claro, es Cristo, es Dios, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene un reino? Tiene autoridad, tiene poder. Y él está diciendo que la autoridad y poder del reino pertenece a los que son como estos niños. O sea, ahora. Y por eso lo llamo generación ahora. No es pertenecerá, no es algo del futuro, es algo de ahora. Que ellos tienen acceso ahora a la autoridad y el poder en el espíritu, en el mundo invisible. Dios quiere equipar y usar a niños, adolescentes y jóvenes ahora. La generación Z de 10 años a 25 años es una generación impresionante. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta, quitar los obstáculos y, escúchame bien, darles oportunidad y responsabilidad para hacer el ministerio dentro y fuera de la iglesia. Dales el espacio de equivocar, dales el espacio de aprender, dales el espacio para crecer. Y vas a ver una generación que se levanta en el poder de Dios como resultado. Dios tiene algo especial en esta generación, yo lo creo. Y ellos están ahí con un potencial y una pasión tan increíble. Y es de nosotros formar esas relaciones, enfocarlos bien, dirigirlos bien, formarlos bien y soltarlos para cambiar el mundo. Eso es lo que yo creo de generación Z. Hay mucho más recursos y claro, con más tiempo podríamos mostrar aún más puntos acerca de esta generación, pero realmente lo que les di hoy son algunas de las características o distintivos más esenciales o los principales que existen en esta generación. Y ahí voy terminando, dejamos tiempo para preguntas. Wow, wow, wow. Gracias, Jeff. Esto hace casi llorar porque de verdad hay una generación preciosa, la generación Z, y hay muchas oportunidades para ministrarles, servirles a ellos de una manera muy, muy efectiva. Aquí hay una pregunta, Jeff. ¿Cómo equilibrar el ganar esta generación
con no perder a los de más edad en las estrategias que se usan para conquistar los más jóvenes, porque hay gente de más edad en las iglesias que se resisten a las cosas actuales. Déjeme añadir una cosita a esto. En mi trabajo en Latinoamérica he notado que tratando de alcanzar los M40, los menores de 40 años, eso incluye la generación Z, muchas veces la problemática no está tanto en que los jóvenes son los rebeldes, los duros de alcanzar, sino que a veces son los viejos, como usted bien dijo, que tratan de controlar y que le impiden el paso a ellos a Cristo, en cierta manera, como bien usted lo dijo al final. Y entonces, ¿cómo manejar esa situación? Porque sí, por el otro lado hay una pelea generacional y perdemos a los unos o perdemos a los otros, o cómo ganamos a ambos. ¿Sabe qué? Yo he dicho ya por años en mi iglesia y quiero que sepan que esto requiere en una iglesia un compromiso de largo plazo con un pastor y los líderes de formación de personas en su iglesia. Yo tengo el beneficio, por decirlo, de que yo planté la iglesia que pastoreo hace 10 años y esto es algo que he formado desde el comienzo para dar y siempre tener una perspectiva bíblica de estas cosas. Hay una frase que yo uso en la iglesia: los jóvenes son la pasión de la iglesia y los ancianos son la sabiduría de la iglesia. Y necesitamos los dos. Creo que lo que muchas veces ocurre en una iglesia es que ya los ancianos llegan y voy a decir aquí una variedad de cosas, pero uno es que los ancianos llegan a sentir como que no hay lugar para ellos. Y por eso tratan de mantener tan fuerte o controlar tan fuerte ciertas cosas porque sienten que han sido rechazados o aislados en la iglesia. Y yo creo que ese es un problema. Es totalmente un problema. Ellos son tan importantes en la iglesia. Ahora, yo creo que los jóvenes son los que más van a hacer la acción de la iglesia, el movimiento de la iglesia, pero eso no significa que los ancianos no tienen lugar. Y voy a estar diciendo varias cosas, pero voy a regresar a unas cosas que ya dije para responder bien a la pregunta. La segunda cosa es que muchas veces nosotros ponemos en una pregunta como esta, y no estoy diciendo que lo estamos diciendo aquí de esta manera, pero muchas veces pensamos en preguntas de estilo. Por ejemplo, es que si ponemos la alabanza de esta manera, de este estilo, que es más juvenil, entonces los ancianos no van a estar de acuerdo. Y ahí es donde existe muchas veces este conflicto en las iglesias. Yo quiero sugerirles que quizás esas cosas no son tan importantes como nosotros pensamos. Y que realmente lo que es más importante es relación, formación y acción en cuanto a la fe. Y yo creo que una iglesia enfocada en eso, enfocada en ancianos y adultos que forman relaciones genuinas con los jóvenes, eso es algo poderoso que va a ser de bendición para el joven, igual para el anciano en la iglesia. Segundo, que en una formación dentro de esas relaciones, esos jóvenes van a ser formados y donde debemos de utilizarles, claro, es equipo de alabanza y es como ujieres, no sé, en ministerio de niños y estas cosas, pero también no se trata de simplemente acción dentro de la iglesia, en un servicio dominical o un servicio de jóvenes. Se trata de formarlos para que tengan un estilo de vida de acción en el reino. Yo recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes por 10 años, mayormente trabajando con los milenios.
y quizás justo el comienzo de la generación Z también. Nosotros tuvimos el servicio de jóvenes y adolescentes el sábado, pero ese día sábado utilizamos la propiedad de la iglesia, porque no hubo nada más pasando. Utilizamos la propiedad de la iglesia para crear oportunidades para los jóvenes que no tenían en sí nada que ver con el servicio de la noche y el sábado. Por ejemplo, nosotros teníamos un ministerio de arte, por llamarlo así, y los jóvenes traían a sus amigos y ellos hacían graffiti en la iglesia. ¿Y sabe qué? Eso no impactó a ningún anciano en la iglesia. Ahí estuvieron haciéndolo en una área escondida atrás de la iglesia donde nadie caminaba afuera, y eso no impactaba ni un adulto ni anciano porque ellos llegaban los domingos a la iglesia. Pero ese ministerio trajo multitudes de jóvenes a la iglesia que fueron impactados, evangelizados, conocieron al Señor y hoy en día siguen caminando con el Señor como resultado de solo ese ministerio. Y yo les puedo nombrar otros también, pero no tenemos tiempo para eso. El punto es que creamos lugar para esos jóvenes poner en acción su fe para no simplemente hacer arte, no, arte era la herramienta para evangelizar a sus amigos para Cristo Jesús. Entonces yo creo realmente que cuando nosotros enfocamos bien en la formación de relaciones genuinas, de utilizar adultos y ancianos también como mentores en las vidas de niños y jóvenes en la iglesia, y tengo que decir una cosa más con esto. Voy a volver al comienzo de mi enseñanza aquí. Yo mencioné que los cristianos ortodoxos, musulmanes y budistas han hecho un trabajo fenomenal en aumentar la próxima generación y ellos seguir creyendo y hasta evangelizando a otras personas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en todos esos grupos es que ellos tienen una formación tan increíble entre una generación a la próxima a través de relaciones genuinas. Entonces yo creo que ni si nosotros ponemos atención y enfoque mucho menos en todo el programa y mucho más en la formación de relaciones para formar y discipular, que el resultado va a ser que con cambios pequeños de estilo de música o luces o esto, aquello y el otro, los cambios de estilo, cambios superficiales, no van a ser un problema tan grande porque todos están caminando en relaciones tan saludables entre las generaciones, con una formación que está pasando y los adultos y ancianos viendo transformación y cambio en las vidas de esos niños y adolescentes y jóvenes. Parte de nuestro problema en la iglesia es que nosotros hemos formado todo de una manera programada, donde cuando el programa cambia, todos, que están cambiando todo. Pero una iglesia enfocada en relación, en formación, en discipulado, entre y con todas las generaciones, cambios de programas no van a ser tan importantes en una iglesia que es saludable de esa manera. Gracias. Wow. El tema de las relaciones es obviamente uno de los temas claves. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de que ni los viejos hemos estado relacionándonos bien. Hemos cuidado programas, como bien dice. Hemos sido gente de cultos, de gente que va a un sitio pero no se relaciona. Y eso es en la misma generación. Ahora ni hablar de generación, de una generación a otra. ¿Qué recomendaría a un pastor
para que, digamos, se diera un ambiente, una plataforma, se facilitara relacionamientos, porque no solamente, como usted dice, es llegar y hacer otro programa, sino que tenemos que tener relaciones Sí. genuinas, como usted dice, con mis nietos. Yo no me siento y le digo, hoy vamos a ver cómo arreglamos nuestra relación, sino que muy informal a veces se generan ciertas cosas que de verdad también apoyan, facilitan la relación. ¿Cómo hacer eso en la iglesia? No sé si me hago entender con esta pregunta, pero es que es muy delicada porque yo digo que en la iglesia no hemos hablado mucho de relaciones buenas. No, a veces muchos líderes, pastores, a veces me preguntan, ¿usted tiene amigos? Porque ellos no tienen amigos. Entonces, ni hablar de esa generación a otra generación. ¿Qué recomendarías? Pues tú ya has dicho el problema. ¿Cómo es que vamos a tener una iglesia con relaciones sanas si el pastor ni tiene amistades fuera o dentro de la iglesia de cualquier manera que quiere hacerlo? O sea, comienza con el pastor. Y mi recomendación con esa pregunta tan buena e importante sería: para de pensar en programas para solucionar lo de relaciones. Comienza con una semilla. Entonces, pastor, líder, consigue a unas 3, 4, 5 personas y comienza a reunirte con ellos y formar relación con ellos. Ahí comienza. Ahí comienza. Yo sé que si hay una iglesia de 200 o 300 personas o de 80 personas, pensamos, ¿y cómo voy a coordinar y formar relación al nivel de iglesia? Yo diría, no pienses por el momento en algo al nivel de iglesia. Porque si quieres cambiar una cultura o una manera de hacer algo en la iglesia, no va a pasar con simplemente predicar el domingo, aunque debes de predicar de relaciones sanas, esto es importante, pero no va a pasar solamente con hablar, va a pasar cuando hay una acción dirigida en esa dirección. Entonces yo diría, comienza con una semilla de relaciones, donde tú como el pastor comienzas, si eres pastor o aún si eres líder en la iglesia, que tú comienzas a formar esas relaciones, invertir en personas, incluso puede ser invertir en la próxima generación, si existe ese potencial o oportunidad, y formar esas relaciones, salir a comer, a tomar un café, a simplemente disfrutar de la vida juntos. Y en ese contexto, la formación, transformación, cambio va a comenzar a ocurrir de manera natural. Y poco a poco, con hacer algo así, con comenzar pequeño, tú vas a poder aprender las cosas necesarias, y esto es importante, para saber cómo crear un plan al nivel de iglesia. Porque muchas veces el problema de crear un plan de cualquier cosa al nivel de iglesia, de formar relaciones o de ministerios o de cualquier otra cosa, es que no estamos metidos sea hasta abajo en la organización de la iglesia. Andamos creando planes aquí arriba y no entendemos cómo es que eso va a impactar o ser recibido por la gente regular en la iglesia. Pero si tú como líder o pastor te metes con la gente normal, un grupito, a formar relación, comenzar a hablar y platicar y todas esas cosas, ya cuando estás listo a crear un plan, vas a saber mejor cómo hacerlo por esas relaciones que ya tienes. Entonces yo simplemente digo, comienza de forma chiquita, de manera pequeña, y de ahí yo creo que con el Espíritu Santo contigo y con esas personas, Él te va a dar las herramientas de cómo ir expandiendo eso al resto de la iglesia. Jeff, una pregunta aquí que surge en muchos padres que van a una iglesia y se dan cuenta de que, bueno, ahí en la iglesia, y hoy en día eso es una crisis de verdad, que muchas veces en la iglesia la generación Z no está siendo bien atendida, los padres están preocupados
porque pues hay cosas para ellos, pero no hay cosas para los niños. Que son como dos preguntas en una, ¿no es cierto? ¿Cómo puede el pastor cambiar esa historia? Pero muchas veces los padres están preguntando dónde está la iglesia que tiene eso y me voy para allá. ¿Qué le recomendaría a los padres que tienen esa disyuntiva ahí? Muy buena pregunta. Esto pasó, es algo personal, porque esto pasó con mi esposa y sus hermanos cuando ellos eran adolescentes. Y sus padres, mis suegros, son pastores de una iglesia que hoy en día tienen buena cantidad de jóvenes, pero en ese entonces que estaban arrancando con la iglesia, comenzando con esta iglesia que no tenía nadie cuando comenzaron, ellos tenían que ver, pues, ¿qué hacemos? Y lo que ellos hacían es que no podían dejar su iglesia, pues ellos eran los pastores. Entonces, ellos tenían sus hijos en la iglesia y todo normal, hacían la iglesia como tenían que hacerlo, pero ellos encontraron una iglesia donde tenían un ministerio de adolescentes, en ese entonces eran los miércoles, creo, y como mis suegros tenían servicios el domingo y el martes y el viernes, si no estoy equivocado, ellos enviaron a sus hijos al ministerio de adolescentes de esa iglesia sin salir de su iglesia. O sea, no, seguían como iglesia que ellos eran, pero añadieron eso a la vida de sus hijos porque ellos reconocían que eso era una necesidad bastante grande en las vidas de sus hijos. Y yo creo que esa es una manera práctica de hacerlo. No tienes que necesariamente dejar tu iglesia, sino te quedas fiel con la iglesia, pero añades algo más. Yo he oído, y esto va a ir a la segunda pregunta que hiciste, o la primera, no recuerdo, pero ¿qué puede hacer un pastor? Pero esto va a ayudar a los padres y a los pastores. Aquí en Los Ángeles hay unas iglesias que han tomado la decisión, porque cada iglesia no tiene ni suficientes jóvenes ni recursos para un ministerio de jóvenes. Entonces lo que ellos decidieron hacer, varios pastores decidieron trabajar juntos y formar reuniones de jóvenes con las iglesias como si fuera un campamento de jóvenes, pero no es campamento, y hacen reuniones una vez por mes con todos los jóvenes de 4 o 5 iglesias, todos contribuyendo y haciéndolo. Y eso también ayuda para que uno no se siente que, ay, no, es que esta iglesia va a quitar mis jóvenes o va a hacer algo así que muchas veces pasa en las iglesias. Y es algo bastante saludable, donde hay iglesia diciendo, pues solito no puedo, pero juntos, todo es del reino, trabajamos juntos, creamos algo y hacemos esto. Entonces creo que eso es de beneficio para los pastores y también para los padres y sus jóvenes. Sería una manera de hacerlo. Muchísimas gracias, Pastor Jeff. Aquí hay una pregunta que es bien genuina porque es una realidad que enfrentamos los pastores. Y esta es la pregunta. Dice, ¿pudiera dar usted más ejemplos de cómo somos legalistas con nuestros jóvenes? De hablar de su vestimenta, aretes, tatuajes. Es una realidad, ¿no? No sabemos qué tan legalistas somos y no sabemos entonces cómo despojarnos de eso. Y cómo detectarlo, ¿no? Realmente. Claro que sí. ¿Sabe que antes de responder a la pregunta, es una pregunta muy buena, quiero decirles algo, que en mis estudios, entrevistas y todo eso, entre las dos cosas que mencioné, el legalismo y una autoridad y control no saludable, el que tuvo peores resultados, quiero que sepan, era ese control y autoridad no saludable. Donde hay iglesias, esto es muy interesante, donde hay iglesias con un poco de legalismo, pero mucho amor y no es un ambiente de control, los jóvenes mayormente se quedan comprometidos en ese lugar. Porque donde hay relación genuina, con mucho amor,
se convierte en algo como, pues cada familia es diferente. Tu familia tiene reglas, mi familia tiene reglas, y mis hijos hasta han dicho por años, ¿por qué es que esa familia, esos padres dejan a sus hijos hacer esa cosa, pero ustedes no me dejan a mí hacerlo, ¿no? Pues tenemos nuestras reglas, es legalismo. Pero si hay mucho amor en nuestra familia, si hay relación genuina, si hacemos buen trabajo, entonces aguantan nuestro legalismo. Mi punto es decir, antes de ir con el tema del legalismo, que lo que impide mucho más y afecta de manera muy fuerte y mala es ese control, manipulación, autoridad que pastores a veces ejercen para provocar cambios externos en vez de realmente transformación interna. Quiero que sepan eso. Pero para responder bien a la pregunta, yo diría esto. Nosotros tenemos que conseguir nuestras reglas de la palabra. Entonces, si uso o mayormente conseguirlas, claro, hay cosas culturales que son neutrales, o sea, no son antibíblicos ni probíblicos, simplemente no bíblicos, son cosas fuera de la Biblia, cosas de cultura, y esas cosas y reglas a veces están en la iglesia. Está bien, pero a la misma vez debemos de tener mucho cuidado cuando llamamos algo bíblico que no es bíblico. Ejemplo de esto y el legalismo aquí está. Por años y años y años y años, nosotros dijimos, bueno, es que si tú pones pantalones como mujer o jovencita, tú no puedes ministrar en un servicio. Ahora, eso ha existido por todos lugares. Ahora, otra vez, si hay mucho amor en ese ambiente, aguantan. Pero aquí está la realidad. La realidad es que por toda la historia del mundo, maneras de vestir han cambiado. Y cada cultura tiene diferentes maneras de vestir. Entonces, nosotros, bueno, si hablamos de vestidos, en otras culturas en la historia del mundo y hasta hoy en día hay hombres que tienen vestidos dependiendo del lugar geográfico y la cultura en que ellos viven. Entonces, Jesús no tenía pantalones puestos, ¿no? O sea, la manera de vestir cambia de generación a generación y hay cosas diferentes. Y muchas veces nosotros tomamos un versículo como que las cosas que Pablo el apóstol dijo de hombres no ser efeminados y pensamos, bueno, sí, y al revés, si una mujer tiene pantalones es que está tratando de actuar como un hombre. Pues no necesariamente. Eso es algo cultural que estamos poniendo como un filtro con la Biblia, con la palabra de Dios, que no es necesariamente la verdad. Entonces, yo quiero, en cuanto a una regla de vestirse para, por ejemplo, un equipo de alabanza, quiero que la ropa no sea de distracción. Quiero que la ropa no muestre demasiado de ambos géneros, de hombres y mujeres. Quiero que la ropa sea algo que no es una distracción para alguien adorar a Dios en el servicio, pero fuera de eso, no siento la necesidad de crear más reglas, lo que llamaría un legalismo. Yo tengo personas con tatuajes que sirven en el equipo de alabanza y en otros lugares, y no tengo problema con eso. Ahora, mis hijos, yo les enseño que en mi casa no está bien tener tatuajes. Y yo recomiendo a los padres enseñar igual a sus hijos. Pero otra vez, no por una cuestión cultural, ni tampoco por una regla, una ley en el Antiguo Testamento. No. Yo creo que el valor principal aquí, en cuanto a algo como tatuajes, usándolo como ejemplo, es que si alguien va a tomar una decisión
que va a durar el resto de su vida. Matrimonio es uno de esos, tatuajes es otro de esos. Uno tiene que estar con una mentalidad donde ellos son capaces de analizar esa decisión y el beneficio o falta de beneficio a su vida. Y los psicólogos dicen que la parte del cerebro que toma decisiones, que usa todavía la emoción, o en otras palabras, donde una persona decide por la emoción en vez de por análisis. Esa parte del cerebro toma hasta 25 años para ser completamente transformado, donde una persona puede o es capaz de tomar decisiones sin emoción. Entonces, yo digo a mis hijos que hasta los 25 años, no tatuajes. O sea, quiero que ellos tomen esa decisión ya cuando son mucho más adultos. Y por esa razón, yo creo que es bueno enseñar un valor de algo y cómo analizar la vida, pero no lo voy a utilizar como una regla en la iglesia para alguien de 25 años que quiere servir en el equipo de alabanza. Yo puedo enseñar a la gente manejar sus vidas de una manera bíblica, pero no tengo que poner todo como una regla o requisito en la iglesia. Esos son dos ejemplos. Podríamos hablar de muchos más, pero ahí lo dejo para ahorita. Gracias, Pastor Jeff. Muy bueno. Una de las cosas que yo quiero aclarar ahí, yo me acuerdo cuando yo era joven, en los 80s, y yo me acuerdo que al grupo de los jóvenes llegaba una muchacha con unos pantalones apretados, pero es que uno no sabía cómo se los ponía, y le encantaba tocar la pandereta, y ella se iba al frente a tocar la pandereta, y a mí me molestaba eso. Y me acuerdo cuando yo le dije a la hermana Juanita, que ellos fueron fundadores de la Cuadrangular en Colombia, y ella ya estaba bien viejita, pero yo le dije, Juanita, ¿cómo permites que esta muchacha con esos pantalones se pare al frente a tocar la pandereta? Y Juanita era una mujer muy sabia, y ella llegó y me contestó, mi hijita, esa niña con esos pantalones como se los pone, tiene un corazón de adoradora que yo no se lo voy a quitar por los pantalones. El Señor le hablará, deja que Dios le hable. Yo creo que a mí como joven, porque yo no era una vieja, yo era joven, con una forma de pensar, me enseñó una lección para la vida. Y yo creo que ese es el punto, que uno sí tiene que mirar no tanto lo exterior, sino hacia dónde va y hacia dónde queremos que vayan, y es la eternidad. Y es verdad, en muchos países y en muchas iglesias latinoamericanas se han perdido muchos jóvenes que sí, porque vienen con zapatos tenis a la iglesia, no los dejan entrar, pues se pierden. Que juegan fútbol y un domingo no van a la iglesia porque tenían un partido de fútbol y ya los echaron de la iglesia. Entonces realmente se está perdiendo porque nosotros queremos el programa, queremos la vestimenta, queremos lo externo, ¿no? Sí. Entonces, aquí esto me lleva a la última pregunta que tiene aquí otro pastor. Dice, ¿podrían ampliar un poco más cómo quitar los obstáculos desde la perspectiva de los pastores de adolescentes y jóvenes? ¿Por dónde deberían iniciar? Eso es fantástico. La realidad, y como ya dije, es que cuando hablamos de obstáculos, estamos hablando de quitar obstáculos a la relación. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Que hubo una bendición para esos niños que los padres trajeron ahí en esa historia en Mateo. Y los discípulos querían decir, no, es que no los traigan. Y Jesús dice, no tienen acceso. Abre el camino, quita los obstáculos o no pongan obstáculos, quiero que vengan. Entonces, la realidad es que estoy hablando al final de todo de la relación. Y quieren, yo sé, como detalles o cosas específicas, pero la realidad es que tú puedes, cualquiera aquí puede responder a esto.
existe un obstáculo en la vida de una persona, un joven, un adolescente, un niño, donde esa persona tiene que cambiar algo para ser aceptado por ti, para tener relación contigo, para venir a la iglesia. O sea, lo pongo de esta manera. Yo recuerdo predicar en una iglesia hace quizás 10 años y entré a la iglesia y todos, yo sé que algunas iglesias donde el pastor o los pastores y los sugieres están vestidos de como blanco y negro, saco, corbata o falda, sea blanca y todo eso, ¿no? Ok. Pero esta iglesia es que todos estaban vestidos de esa manera. Todos, la congregación, 100% de la misma manera, parecían todos gemelos. O sea, de todos vestidos así. Y yo entro y predico y recuerdo esa noche, era como un viernes, un joven que parecía por su vestidura, no digo que era, pero por su vestidura, parecía medio pandillero, ¿ok? O sea, los pantalones bien grandes y bien bajitos y una camisa blanca, que es una manera aquí de que muchos pandilleros se han vestido históricamente aquí en Los Ángeles. Y bueno, y él entra en la iglesia y me di cuenta que el pastor le habló muy bien. O sea, qué bueno, el pastor le habló bien. Pero yo sabía que para ese joven tener la oportunidad de continuar, de venir y formar relaciones en esa iglesia, que ellos le iban a requerir cambiar su manera de vestir para poder seguir con ellos. Y si no cambia su manera, que simplemente iba a ser rechazado y no iba a sentirse cómodo en ese lugar. Y la realidad es que es de eso que estoy hablando. Es decir, yo pongo obstáculos para que una persona pueda venir y sentirse tranquilo en la iglesia o conmigo o con los líderes. No voy a definirlo porque puede ser una variedad de cosas. Puede ser mi ropa, puede ser actitudes, maneras de hablar, menospreciar a las personas. Ay, estos jóvenes que no son importantes, o ignorarlos. Ignorarlos es un obstáculo. Puede ser tantas diferentes cosas, pero el punto es esto. Si yo estoy abriendo el camino, quitando cualquier obstáculo en mi vida o en la vida de esa persona, para que ellos puedan tener acceso libre a la relación. Es la relación. Entonces yo nada más con esta respuesta estoy diciendo, tú analiza si los jóvenes, adolescentes, están conectados en relación en tu iglesia. Y si están conectados en relación, fantástico. ¿Andas bien? No hay problema. Pero si hay una desconexión ahí, comienza a analizar el ambiente, las palabras que usan, la manera que tratan a ellos, las reglas que tienen. Comienza a analizar. Porque yo para verlo tendría que ir a tu iglesia para analizarlo un par de semanas y ver exactamente qué está ocurriendo ahí y para ver por qué hay una desconexión. Y tú lo analizas y te das cuenta de cuáles son esos obstáculos que están impidiendo relaciones genuinas en ese ambiente. Espero que esa respuesta sea suficiente para todos, porque eso para mí es el concepto principal de lo que debemos de estar haciendo. Una preguntita aquí también acerca del discipulado a la generación Z. Usted mencionaba que son muy del internet, ¿cierto? Son tribales, diversos, etcétera. ¿Cómo poder en esta fase de la vida y como iglesia sí, proveer un discipulado transformador? Usted hablaba también de
de llevar a una transformación real y no aparente. Entonces, ¿qué sugerencias daría? Yo sé que hay que ser muchas veces creativo, cada cultura, cada país puede tener sus acentos especiales, pero así en términos generales, ¿a dónde debe apuntar el cómo discipular en un mundo de internet, de una generación que tan difícil tiene relaciones? ¿Cómo hacerle a eso? Bueno, ustedes van a cansar de escuchar mis respuestas aquí, pero voy a decir la misma cosa y perdóname. Relación. Es eso. Mira, doy un ejemplo de esto. Yo, cuando era pastor de jóvenes, ha sido un poco más difícil con adultos y de repente nosotros estamos en un proceso desde un comienzo de algo con los adultos en nuestra iglesia que va en esta dirección. Pero yo cuando era pastor de jóvenes, comenzamos una escuela de líderes. Ahora, hay muchas iglesias que han hecho algo por ahí más o menos similar, pero el enfoque para mí, y eso duraba como unos 9 meses, pero el enfoque no era simplemente tener una escuela. El enfoque era relación. Y yo recuerdo que en la última sesión, que era de 3 meses cada sesión, la última era de liderazgo. Y en las otras tratamos de unas cosas de teología, cosas de carácter y esas cosas. Pero en la última sesión, para hablar de liderazgo, yo tenía 2 libros. Y lo que hicimos durante los 3 meses es que leímos 2 libros, nos sentamos en una mesa redonda y hablamos. Es lo único que hicimos. O sea, no hubo tarea, no hubo cosas que llenar, no hubo nada. Simplemente vamos a leer y vamos a hablar. Y con ese proceso tan sencillo, con las relaciones que pude formar con esos jóvenes y adolescentes que querían ser líderes en la iglesia o crecer nada más. Ni todos fueron líderes de algo, muchos solamente para crecer. Nosotros logramos tener un ministerio con más o menos 100 líderes y 700 a 800 jóvenes involucrados en todo lo que estábamos haciendo. Ahora, tuvimos una ventaja de ser parte de una iglesia muy grande y eso contribuyó, pero los servicios de los jóvenes eran aparte de los servicios de los adultos. O sea, nosotros tuvimos que crecer con evangelismo y un montón de esas cosas, porque ni muchos de los padres que traían sus jóvenes el domingo querían traerlos el sábado con nosotros al ministerio de jóvenes. Entonces nosotros hicimos toda una formación, pero todo era a través de la relación. Y perdón que sigo diciendo la misma cosa, pero creo que nosotros lo complicamos demasiado. ¿Qué va a ser el programa? ¿Qué va a ser la manera de la formación? ¿Cómo vamos a implementar esta cosa para estas 20 o 30 o 50 personas? ¿Sabe qué? Comienza otra vez con 5 o 10 personas. Decide dedicar un año con ellos. Habla con ellos, lee algunos libros, tú escógelos de cualquier tema, de cosas de teología, de cosas de carácter, de cosas de liderazgo, de cosas que están lidiando con los pecados actuales del mundo, donde el mundo está yendo en direcciones diferentes que la palabra. Y todas esas cosas, y simplemente siéntete con ellos, háblales, discute, habla, discusión, deja que ellos hablen, haz preguntas. Y yo creo que con un año, con 10 personas, reuniéndose una vez por semana o una vez cada 2 semanas, por Zoom o de manera presencial, tú escógelo, va a tener un impacto, una transformación, un discipulado increíble. Y realmente cuando digo que no es más complicado que eso, no es más complicado que eso.
Desafortunadamente, las iglesias forman cosas tan complejas y programas tan grandes para hacer cosas que realmente son sencillas. Relación, inversión en el contexto de relación, mucha discusión, usa algunos libros si no tienes tu propio material de tu iglesia, y eso es más que suficiente. Y después de un año, si has estado con 10 personas, quizás, y si esos son adolescentes o jóvenes o adultos o ancianos, no importa, puede ser una combinación de todos. Y con ese grupo de 10, por ejemplo, quizás unos 5 al final de un año o 4, tú puedes preguntarles, ¿cuánto les gustaría hacer la misma cosa con otras personas? Y unos 3 o 4 después de un año van a decir, yo puedo ayudarte con eso. Y ahora tienes 3 o 4 que van a agarrar otros 5, otros 10, que van a hacer la misma cosa que tú hiciste con ellos. Y sabe que dentro de 5 años, tú puedes discipular a entre 100 a 200 personas de esa manera tan sencilla, que no requiere un programa tan grande y va a resultar en transformación profunda en las vidas de las personas. Eso es lo que recomiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Jeff. Excelentes respuestas. Gracias a todos por sus preguntas. Yo creo que hay algo que quedan preguntas todavía, pero ¿sabe una cosa? Vamos a orar y vamos a permitir y vamos a abrir nuestros corazones que el Señor abra. Yo creo que estas conversaciones y estas clases nos han abierto el corazón para ser entendidos en estos tiempos, para ganar las almas en estos tiempos, pero necesitamos al Espíritu Santo. Gracias, Pastor Jeff, porque realmente nos has dado una cantidad de herramientas y nos has dado visión para poder entender, ser entendidos y ver cosas, ver obstáculos que de pronto no habíamos visto. Son buenísimas estas clases. Entonces, pero antes de terminar, oremos por eso. Pastor Jeff, ¿me gustaría orar por todos los que están aquí y que el Espíritu Santo sea ayudándonos, por favor? Totalmente. Señor, te doy gracias por cada pastor, cada líder, cada persona que está aquí con el deseo de ministrar de una manera eficaz para impactar no solamente generación Z, sino las generaciones que vienen después también. Y no solamente a ellos, sino seguir impactando, formando y discipulando a los adultos y ancianos en la iglesia, porque todos estamos en un proceso de crecimiento y formación. Te doy gracias, Dios, por cada persona aquí que tiene este deseo de hacer el trabajo. Y Señor, lo que yo te pido en este momento es que tú pongas ojos nuevos en cada uno de ellos. Dales ojos nuevos para ver el potencial que existe en esta próxima generación, la capacidad que tú has depositado en ellos, las herramientas que tú los has entregado para hacer ministerio. Señor, danos ojos nuevos para ver esas cosas. También danos ojos con sabiduría y discernimiento para ver dónde es que tenemos obstáculos en nuestras iglesias que impiden la formación de relación. Danos ojos para ver esas cosas y trabajar en eliminar esas cosas para que haya relaciones genuinas y profundas, para crear ambientes donde transformación va a ocurrir. Señor, bendigo a cada persona aquí con esas capacidades y, Señor, que tú prepares el camino delante de ellos y donde ellos miran que hay cosas que parecen ser imposibles en sus iglesias, que están en una área geográfica difícil, o que tienen un pastor o tienen personas en la iglesia que parecen ser muy difíciles y en contra de cualquier cambio. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Entonces, Señor Jesús, haz lo imposible en esas iglesias
y en esas regiones geográficas. Señor, tú tienes la capacidad de transformar lo que no puede ser transformado y de encontrar lo que no puede ser encontrado y de salvar a aquel que no puede ser salvo. Tú eres el Dios con esa capacidad de hacer lo imposible. Entonces, Señor, bendigo a cada persona, a sus familias, a sus ministerios, sus grupos, sus iglesias. Les bendigo con una capacidad mayor de impactar la próxima generación en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber venido. Que el Señor les bendiga.